qué polémica realmente este tema del arancel, Mariana, que se cobra, que no se cobra, y esto ha traído un gran conflicto. Sí, un conflicto diplomático que hoy, por lo menos por las novedades que llegan de Bolivia, intentan bajar un poco la tensión. Pero vamos a explicar de qué se trata, porque estamos hablando de esta idea que nació del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para cobrarle a los extranjeros que iban a la provincia a atenderse en el sistema de salud público, en los hospitales de la provincia de Jujuy. Todo eso despertó muchas reacciones, y entre ellas la del gobierno de Bolivia. ¿Qué buscaba el gobierno argentino, no solo con Bolivia, sino con varios países limítrofes y países de la región? Firmar acuerdos de reciprocidad. Esto es, si yo atiendo gratis a los extranjeros que vienen a la Argentina, necesito que los argentinos que vayan a esos mismos países tengan la misma situación. ¿Qué contestó Evo Morales? Bueno, que en realidad el sistema de salud público de Bolivia no es para todos los bolivianos, entonces que por esa situación tampoco iba a ser para los argentinos que fueran para allá. Todo esto generó una tensión diplomática hasta que hoy el canciller anunció, en medio de muchos rumores por lo que estaba pasando, que finalmente entonces van a acceder a tener una reunión con las autoridades argentinas para firmar algún tipo de acuerdo de reciprocidad. ¿Cuál es de alguna manera la trampa acá? Claro, eso que es no hay argentinos, muy pocos argentinos van a atenderse. Exactamente, ahí está el tema. Con operaciones planificadas, con internaciones y demás. Son los ciudadanos bolivianos los que en todo caso pueden estar llegando a la Argentina en esa situación. Que es un paso permanente, ¿no? Que es un paso permanente, pero cuando uno entra en el detalle, y ahora vamos a ver unas placas al respecto, entra en el detalle de la situación de los extranjeros, no es tan así. Mirá. ¿Tenemos las estadísticas también? Sí, los últimos datos son del censo 2010, obviamente del último censo disponible en todo el país. Hay 1.800.000 extranjeros. ¿Eso sabes cuánto es? Apenas el 4,6% de la población. O sea, cada vez que hablamos de extranjeros, para lo que sea, esto de pagar el servicio de salud o cuando se habla muchas veces de la delincuencia, hay que tener en cuenta ese dato. 4,6% de los que viven acá en la Argentina nada más son extranjeros. ¿Cómo sigue esto? Lo que tiene que ver con los ciudadanos bolivianos. Son 345.000 los que viven acá en la Argentina. Es el 19% del total de los extranjeros. Es la segunda colectividad más grande en el país. La primera, en este caso, es la de Paraguay. Hay más cantidad de migrantes paraguayos que bolivianos en este caso, pero están en segundo lugar. Por supuesto que en la provincia de Jujuy, en las provincias limítrofes, es mayor la cantidad. ¿Qué pasa con el sistema de salud en Jujuy? De las últimas cifras, porque la verdad es que hay poco y hay que estar revisando los papeles en uno y otro lado, hubo 47.000 internaciones totales en el sistema de salud de Jujuy. De esa cantidad, solo 132 fueron de extranjeros no residentes. ¿Qué es esto? El paciente golondrina. ¿Y cuánto representa eso? En el total, 0,3%. Claro. 0,3. Claro. Estas son cifras del anuario sanitario del 2016. Del 2016 de la propia provincia de Jujuy. O sea, la representación de extranjeros en este caso es muy baja, por eso es importante ir ahí cuando se dan estos debates que suelen ser apasionados, Mariana, que suelen ser acalorados. ¿Y en Buenos Aires acalorados. qué pasa? Aquí en la ciudad de Bueno, Buenos la Aires. ciudad de Buenos Aires se representa algo muy similar. Mirá, el último dato disponible es del año 2012. 0,1% del total de los internados en el sistema público de salud eran extranjeros. En casos, para que te des una idea, son apenas 72. Estamos citando datos del año 2012 porque es lo último que hay disponible, en este caso en las estadísticas del sistema de salud de la ciudad. Tendríamos que tener ya otros datos. Tendría, más con este conflicto. Exactamente, Tenemos tendría que estar en el país, en total. actualizado. Y esta es la gente que se atiende en los hospitales públicos de todo el país. 4%, perdón, son migrantes sudamericanos. Esto es al año 2015, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Es importante siempre tener las estadísticas a mano. Actualizadas también. Y actualizadas, porque ese es un gran tema. El ministro de Salud ha dicho en las últimas horas también que no tienen justamente referencias en cifras de la cantidad de extranjeros que se atienden acá en la Argentina. Mañana tenemos más acerca de este tema. Claudio. Es así porque el gobierno de Evo Morales ha dado marcha atrás y ahora dice que va a ser recíproco con respecto a los ciudadanos argentinos en su país. Cristian García, en vivo con este tema. Sí, Claudio, el gobierno boliviano tuvo que modificar una normativa para garantizar este convenio de reciprocidad que todavía no está firmado.
van a comenzar en las próximas horas las reuniones entre los gobiernos de ambos países para sellar el acuerdo. ¿Qué es lo que dicen desde el gobierno hermano? Dicen que es ejemplar, admiran realmente el sistema de salud pública del gobierno argentino, que ellos quisieran llegar a ese punto, a tener un sistema universal en cuanto a la educación y la salud, pero que hoy en día están en una etapa de construcción, desde el 2006, que todavía les falta mucho, que no tienen la cantidad y la calidad de hospitales como para brindar el servicio que tiene, por ejemplo, nuestro país. Escuchamos la palabra del embajador Santos Beiras, que justamente se refirió a este tema. Efectivamente hay algunos ciudadanos bolivianos que acceden a la salud gratuita que tiene la hermana República de Argentina, al cual estamos profundamente agradecidos. Además, el sistema de salud en Argentina está muy desarrollada en toda la región. Es un ejemplo de servicio hacia los ciudadanos, y así lo manifiesta también su constitución política del Estado. El canciller manifestó que las normativas internas que tiene nuestro país se van a corregir para bien de los ciudadanos argentinos, que puedan recibir el mismo trato que reciben nuestros bolivianos en Argentina. ¿Esto a partir de cuándo se podría poner en marcha? Digo, porque hay una ley mediante que hay que modificarla. ¿Cuánto tiempo le llevará? En el tiempo más breve posible. Esta comisión que ha sido conformada en Bolivia ya estará en los próximos días para que dentro del ámbito bilateral, dentro de esas relaciones diplomáticas fortalecidas además que se tiene con el gobierno argentino, se pueda tratar, se pueda llevar adelante. Esperemos que los primeros días de marzo aproximadamente, que es la próxima semana, se vaya a llevar adelante estas actividades, de tal manera de ir viendo de forma pormenorizada cuáles son las acciones que se tienen que tomar en cuenta referente a la reciprocidad sobre salud fundamentalmente. Bien, Cristian, ahí teníamos la palabra del embajador, entonces va todo a un proceso que todavía falta, dice tiempo, para esta cuestión de reciprocidad que se hará, ellos van a tener la intención de hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Así es, la palabra de Santos Beiras, ¿sí? Me parece que haciendo la nota demostró que tiene muchas intenciones, pero realmente por el momento no cuentan con el material, las herramientas suficientes como para garantizar este convenio con la Argentina. De hecho, desde Argentina están pidiendo que este convenio no solamente sea garantizar la atención gratuita de los argentinos que vayan a Bolivia, sino que incluya algo más, que sea algo más abarcativo. Por eso recién van a comenzar en el día de mañana seguramente las charlas como para sellar el acuerdo. Ellos sostienen, Argentina es un ejemplo y aunque no lo dicen, saben que le tardará mucho, le demandará mucho tiempo llegar a cómo está nuestro país en cuanto a la materia que es la salud y educación pública. Cristian García, muchísimas gracias. Y vamos a escuchar ahora la palabra del ministro de Salud de la Nación. Mano a mano con Tele9 decía esto sobre esta situación que ha generado mucha polémica. Somos un país de inmigrantes y mal haríamos si empezáramos a tener actitudes xenófobas o discriminación o estigmatización de los ciudadanos extranjeros. Creo que tenemos que evitar ese sesgo. Digamos, esto no puede considerarse como una discriminación ni a los ciudadanos bolivianos, ni paraguayos, ni americanos, ni ningún otro país. Esto simplemente tiene que ver con, como le decía, alguien tiene que pagar la cuenta y no tiene que ser el usuario, pero tenemos que hacer acuerdos con los países para que los países, digamos, se hagan responsables de sus ciudadanos, porque la realidad es que ningún país del mundo, aun aquellos que ofrecen cobertura universal gratuita, si usted va a cualquiera de esos países, digamos, a atenderse porque tiene un problema, usted tiene que pagar. La situación del caso del ciudadano americano es cierta. En Estados Unidos, si usted tiene que atenderse porque tiene un problema de salud, más vale que tenga algún seguro de salud, porque si no, le empeña en su casa. Esa es la realidad. Y yo creo que la Argentina es un país extremadamente generoso en esto, y está bien que lo sea. Pero también está bien que comencemos a responsabilizarlos por entender cómo financiamos los servicios de salud, porque, les repito, los recursos son limitados. Bien, a ver, Mariana.
Esto es un proyecto de Luis Petri, ¿verdad? ¿Y Sí. está avalado por alguien? ¿Alguien lo vio? ¿Lo avalan? Bueno, El fue grupo. casi automático esto. En realidad se presentó ayer a la tarde, unas horas después de que diera, digamos, la campana de largada el jefe de gabinete Marcos Peña con la necesidad de discutir esto en el Congreso. El proyecto ya estaba redactado. ¿Y cuál es la polémica del proyecto que se quiere debatir en el Congreso acá en la Argentina? Que incluye además el cobro de un arancel para los extranjeros que vengan a estudiar a las universidades públicas de la Argentina. Eso, Marisa, está generando muchísimo malestar al interior del bloque de Cambiemos, donde pesa mucho el radicalismo. La UCR tiene una historia de defensa de la educación pública y la igualdad para todo aquel que viva en territorio argentino. Anoche, el propio Mario Negri, que es el interbloque, el jefe de todos los diputados, tanto de la UCR como del PRO y la coalición cívica, dijo: yo esto no lo avalo, no lo va a votar, con lo cual está naufragando el proyecto de ley, salvo que en este caso le saquen la parte de lo que tiene que ver con el cobro a estudiantes en universidades públicas argentinas. Pero la verdad que hay mucho malestar. Bien, hablo del autor del proyecto, Luis Petri. Básicamente lo que hace es modificar la ley migratoria argentina, en donde traza una línea divisoria respecto de aquellas personas que nacieron en la República Argentina o eventualmente aquellos extranjeros que decidieron vivir en el país, esto es que son residentes permanentes, y aquellos que no. Respecto a aquellos que vienen ocasionalmente al país, aquellos extranjeros que vienen eventualmente por cuestiones de turismo o quizás por cuestiones de trabajo o quizás por cuestiones educativas. En estos casos nosotros creemos que hay que establecer un régimen de reciprocidad para garantizar que los argentinos en aquellos países de origen puedan ser tratados en las mismas condiciones que son tratados los extranjeros en la República Argentina. En el caso de que no exista reciprocidad, que existan convenios de compensación entre la República Argentina y el país de origen de ese extranjero que ocasionalmente, y esto es importante decirlo, estamos hablando de extranjeros que no viven en la República Argentina, no están radicados aquí. Convenios de compensación. Y por último, si no existe voluntad política para la celebración de estos convenios, nosotros lo que estamos previendo es que justamente se pueda cobrar una tasa o arancel que vaya o esté en directa relación con el monto del servicio, el costo del servicio. Bien,